Capítulo 23. La batalla final. Todos sabemos por la historia de la Biblia que Dios en muchas oportunidades habló a sus siervos por medio de visiones y sueños. En el día de Pentecostés el apóstol Pedro citó al profeta Joel, en Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. En julio 9 de 1970, el Señor me habló en un sueño espiritual. Me aclaró que iba a ministrar la verdad mostrada en este sueño. Ruego que sea una bendición e inspiración para ustedes, como lo ha sido para muchos otros a quienes se ha compartido. El sueño. Cuando el sueño comenzó, me vi entrando en un gran estadio. Las filas estaban completamente llenas de gente y había un aire de excitación y de expectación sobre lo que iba a suceder. Era un juego de béisbol y yo iba a ser uno de los jugadores. Ya estaba con mi uniforme. El uniforme de mi equipo era rojo y blanco, y vi a los miembros del equipo puesto un uniforme negro y blanco. Cuando entré al campo me di cuenta que todo mi equipo estaba en el borde con una controversia sumamente fuerte con los miembros del equipo contrario. Como no quise tomar parte de la discusión, fui hacia el campo y esperé a que los demás compañeros se me unieran allí. Cuando pasé al campo de unos de los jugadores adversarios, salió conmigo. Mi mente estaba muy preocupada por adelantar el compromiso. De acuerdo con la posición del sol, supe que daban más o menos 2 horas de luz del día. La acción se debía iniciar muy pronto. Por último, la discusión en el borde se acabó y los equipos comenzaron a tomar sus posiciones. El nuestro estaba en el campo y el contrario iba a batear. Salía hacia el jardín izquierdo cuando me di cuenta que aún no se me había asignado la posición donde jugaría. Busqué en mi entrenador y vi que estaba en medio del campo. Me hizo señas para indicarme cubrir tercera base e inmediatamente tomé mi puesto allí. Nuestro equipo comenzó a animarse y a todos nos gritábamos a palabras de aliento uno al otro, para entrar en el espíritu del compromiso. Enseguida empezamos a hacer nuestros ejercicios de calentamiento, estirar los brazos, flexionar las rodillas y doblar la espalda. Ahora era el momento de principiar el juego. El lanzador arrojó la primera bola en plato. El bateador contrario la devolvió con toda su fuerza. Golpeó una pelota que salió muy alta, muy alta. La observé a medida que iba sobre mi cabeza, hacia atrás. Mientras caía en falso, era un campo de juego. El temor apretó mi corazón, pues pensé, si todos los jugadores son tan fuertes, ¿qué posibilidades tenemos? Me di cuenta que había estar muy alerta y equilibré mi peso en un pie al otro. Si la bola venía hacia mi dirección, debía ser tan ágil como un gato, listo para saltar en cualquier sentido, agarrarla y poner fuera al jugador. En este punto, mi sueño terminó. Cuando desperté y comencé a recordar el sueño, mi respuesta inicial fue una frustración. Me encanta el béisbol y me desilusionó mucho que el juego no hubiera terminado en el sueño. La interpretación. Un sueño espiritual no puede describir qué debe de interpretar. A medida que el Espíritu Santo me recordó el sueño en la mañana siguiente, comenzó a darme la interpretación. Tomé un papel y lápiz y comencé a escribir tan rápido como podía. Todo se me aclaró en pocos instantes y quedó escrita las interpretaciones, tal como el Espíritu Santo me lo fue dado. El campo de juego representaba el mundo total, todo el universo. Las filas llenas de espectadores se refieren al cuadro que aparece en Hechos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo un alrededor nuestro tan grande nube de testigos. El Señor me dijo que quienes estaban en los asientos constituían la nube de testigos. Eran todos los cristianos que habían vivido antes y que ahora miraban hacia abajo al mundo, desde sus posiciones celestiales. Todos los patriarcas y los santos del Antiguo y Nuevo Testamento estaban en esas filas. Allí se encontraba Abraham, Jacob, Isaac, José, David, Daniel, Jeremías, Isaías, Pedro, Santiago, Juan y todos los demás. Eran quienes habían estado en las carreras de relevos en las generaciones anteriores. Muchos lo habían hecho bien y se encontraban en el Salón de la Fama, como parece el registro en el capítulo 11 de la Carta de los Hebreos.
Miraba con una profunda expectación para ver cómo estábamos en el campo los que esta generación lo íbamos a hacer. Luego, el Señor me dijo, esta es la serie mundial. Este es el último encuentro entre las fuerzas del mal y las fuerzas de justicia. Esto va a decidir el campeonato mundial. Nuestros uniformes eran rojo y blanco. El rojo representa la sangre de Jesús, señala a quienes pertenecemos a Cristo. La sangre habla de nuestro poder en el Señor. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, del testimonio. El blanco significa la pureza. Quienes se hallan hoy en el equipo del Señor deben distinguirse por su pureza. El Espíritu está haciendo un énfasis muy fuerte en la santidad personal y en la rectitud práctica. No hay tiempo para caminar con un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. El equipo contrario estaba vestido de negro y blanco. Lo negro es el símbolo del mal. Caracteriza a Satanás y a sus obras perversas. El equipo rival se identificaba claramente como el diablo y sus huestes de demonios espirituales, pero me sentí confundido. El equipo del mal también tenía blanco en sus uniformes. ¿Qué significa esto? Mientras esta pregunta se formaba en mi mente, el Espíritu Santo me dio la respuesta. Lo negro y lo blanco representan una mezcla del bien y del mal. Satanás nunca nos llega con toda la negrura del mal. Viene también con blanco. Lo negro y lo blanco ilustran una mezcla de verdad y error. Esta es una de las mayores estratagemas de Satanás, la mezcla. Hoy, como nunca antes, hay una mezcla del bien y del mal, de la verdad y del error. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué estaba yo en este juego? El Señor me mostraba que mi presencia en el encuentro era para representar a una persona. Representaba a muchos cristianos que se mueven en el campo de la batalla espiritual para llevar la ofensiva contra las fuerzas del maligno. Pregunté, pero Señor, ¿por qué? ¿Todos mis compañeros estaban en el borde y discutían con los miembros del equipo contrario? El Señor me explicó que esta era justamente otra táctica del enemigo. Procura llevar a las gentes de Dios a los límites fuera de la acción principal, para mantenerlas atadas. Me demostró que esto representaba las divisiones del cristianismo denominacional. El demonio tiene a los cristianos en el borde para defender sus propias doctrinas, tradiciones y sin darse cuenta que han sido engañados por el diablo. Es tiempo para que la gente de Dios se unifique, se convierta en una unidad y vaya a los asuntos que están a la mano. En verdad, esto es lo que sucede como resultado del gran derramamiento del Espíritu Santo a través de todo el mundo. Mi preocupación era que el día iba a terminar. Quedaban solo un par de horas de luz diurna. En verdad, la noche viene. Cuando nadie puede trabajar, estamos viviendo las horas finales de la historia de la humanidad. Debemos estar seguros de todo minuto es valioso. Debemos darnos cuenta que como cristianos tenemos que ir al campo y derrotar a Satanás y a sus huestes. Finalmente, los equipos comenzaron a moverse hacia el campo, pero un hombre no constituye un equipo. La fase de la vida de la Iglesia, donde nos movemos, requiere de trabajo en equipo y es decir, unidad. El Señor entonces me recordó que hay 9 jugadores en el equipo de béisbol. El número 9 sugiere los 9 dones y los 9 componentes del fruto del Espíritu Santo. Quienes están en el equipo del Señor, este es el conflicto final en las fuerzas de Satanás. Obran bajo la dirección del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, la fe, los dones de sanidades, los dones de milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Habrán en su ministerio el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Será puesto en evidencia. Gálatas 5, 22 al 23. Alabado sea el Señor.
que está colocando su equipo en el campo en nuestros días. Es un equipo lleno del Espíritu. Los dones del Espíritu están siendo restaurados a su iglesia. El fruto se muestra entre la gente de Dios como nunca antes. Las barreras que nos han separado nos han mantenido aparte uno de otro. Están siendo vencidas. Las divisiones denominacionales se están acabando. Las cuestiones doctrinales se dividen a la iglesia, cada día se entierran más. Jesús es el Señor. Estamos experimentando el flujo del amor. Estamos en nuestro terreno común. Podemos adorar y ministrar juntos bajo el Espíritu Santo. Cuando me volví al campo, un miembro del equipo contrario se movió conmigo. En la vida real, me muevo al campo de batalla cuando experimento el Espíritu Santo. Al ser dotado de poder, me convierto en la amenaza para el diablo. Después de esta experiencia, los dones del Espíritu comenzaron a obrar en mi ministerio y todo el poder resultante se dirigió contra el demonio. El bautismo en el Espíritu Santo ciertamente no puso final a todos mis problemas. En verdad, mis problemas parecen ser mayores que antes. De la noche a la mañana, casi todos mis amigos se volvieron enemigos, pues me rechazaron y me acusaron de orgullo y engaño. El temor se apoderó de mi corazón y me preguntaba ¿qué sería de mí? Las potestades diabólicas se habían volvido al campo para enfrentarme. En este punto me encontraba en el jardín izquierdo. ¿Sabe usted qué significa estar en el jardín izquierdo? Esta expresión se usa para describir a una persona que se halla confundida y que no sabe de dónde es vecina. Sabía que estaba en la lucha en el campo, pero no tenía idea cuál era mi parte. Esto es una forma muy gráfica y adecuada de describir mi dilema. Después del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y no describe también, así como muchos cristianos, está en el jardín izquierdo? En realidad, nunca han encontrado la voluntad de Dios para sus vidas. Están caminando sin ningún objetivo. No son de ayuda real para el equipo. El puesto que deben ocupar está vacío. Hay una falta en las filas, pero al entrenador estaba allí, listo para dar dirección correcta. ¿Quién es el entrenador? Es el Espíritu Santo. ¿Y dónde nos va a encontrar? Hay una situación extraña en el sueño. Por regla general, el entrenador está por los lados del campo en el foso. Pero aquí el entrenador estaba justo a la mitad del campo, donde está el Espíritu Santo el día de hoy. Está justo en medio de nosotros, está allí para darnos dirección a medida que miremos. Me mostró que yo debía de pasar a tercera base. Pronto veremos el significado de esto. En un instante, los diversos miembros del equipo rápidamente ocuparon sus puestos y el juego pronto seguiría. Nosotros comenzamos a alentarnos unos a otros con palabras de ánimo. ¡Oh, qué hermosísimo el cuadro de la iglesia! Hebreos 10, 24, 25. Y consideramos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Luego empezaron nuestros ejercicios y el Señor me mostró que el ejercicio físico de los jugadores es paralelo con los ejercicios espirituales del cristiano. Si vamos a estar en forma para el conflicto espiritual, debemos seguir las reglas y las disciplinas del ejercicio espiritual. Flexionando nuestras rodillas en la oración, levantando nuestros brazos en alabanza e inclinando nuestros lomos en adoración. ¡Aleluya! Los participantes en los encuentros en un campeonato mundial siempre están en la mejor condición. No se puede decir menos de nosotros, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Lucas 16:8. Si los hombres en los deportes pueden disciplinar sus vidas y permanecer en óptima forma para ganar una corona terrenal, mucho más debería el cristiano estar listo, pagar el precio y completar preparado para el mayor conflicto de todos. Ahora, en el momento de iniciación del encuentro, Dios me mostró que nuestro equipo estaba en el campo ofensivo. Me dijo que su gente había estado en esta posición ya por bastante tiempo. Era la oportunidad para ganar la mano del diablo y a pasar a la ofensiva. Una buena defensa es importante, pero los puntos los anota el equipo ofensivo. Por medio de la batalla espiritual, hoy la iglesia toma la ofensiva y los demonios están siendo expulsados. Los principados y las potestades de las tinieblas espirituales están siendo asaltados y derrotados. Jesús una vez lo dijo. Lucas 11:20.
Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hoy es el día de la guerra espiritual y de la victoria espiritual. Antes que el reino de Dios se puede convertir en una realidad en tu vida y en la mía, las fuerzas del infierno que nos obstaculizan se deben enfrentar y se deben vencer. Antes de que la iglesia pueda cumplir con lo que el Señor profetizó respecto a su iglesia victoriosa, Mateo 16:18, debe tomar la ofensiva contra el diablo. El mensaje y la práctica de la batalla espiritual se extienden rápidamente hoy a toda la iglesia. Se está resistiendo al diablo y se está obligando a huir. Por primera vez le vemos las espaldas. Es una vista muy bonita. De acuerdo con la historia de muchos que un día jugaban pelota en el campo, un hombre que pasaba le preguntó cómo iba el juego. El niño contestó que estaba yendo bien. El hombre averiguó el puntaje y el muchacho dijo 35-0. El hombre quiso saber a favor de quién. El muchacho le respondió que era favorable al equipo rival. Entonces el hombre comentó que el equipo del muchacho estaba siendo derrotado. El muchacho lo miró con admiración y le dijo: No, señor, no. Nosotros no estamos derrotados. Ahora fue el hombre quien quedó confundido y quiso saber por qué el joven decía que no estaban vencidos, cuando tenían un puntaje de 35-0. Pero el muchacho explicó: Señor, todavía no hemos pasado a batear. He aquí un cuadro de la iglesia. El demonio ha estado anotando todos los puntos, pero ahora es momento para que la iglesia salga a la ofensiva y derrote al diablo. Amén. Luego se iba a lanzar la primera bola. El bateador golpeó la pelota muy duro. La bola salió muy alta y lejos, pero se fue en falso. El Señor me dijo: Quiero mostrarte la obra del enemigo. Es como esta pelota que fue bateada. El enemigo tiene algo de poder, y todo lo que hace es a menudo muy alto, muy fuerte y muy impresionante, pero es falso siempre. Es todo, en todo momento. El temor me atenazó mi corazón. Es muy común de muchos siervos de Dios cuando ven todo lo que el diablo hace. Se maravillan y se preguntan si hay alguna posibilidad de victoria. Entonces comienzan a pensar en términos de ser sacados en un rapto. Pero Dios no alienta ni estimula esta clase de iglesia. Es el Señor de una iglesia militante. Él ha estado esperando que una generación como la nuestra tome el campo. Bajo su liderazgo se hará, el contrario será derrotado. ¿Estás tú en el equipo? ¿Estás tomando tú la ofensiva contra el diablo? En este punto del sueño me di cuenta que debía estar listo. Debo hacer lo mejor a mi alcance. Debo ser capaz de moverme en todas las direcciones necesarias y poner fuera al enemigo. Efesios 5:15-16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El sueño parecía haber terminado prematuramente. Pregunté al Señor por qué no se me permitió ver el final del juego. A su vez el Señor me dijo: ¿para qué quería yo ver el final? Le expliqué que estaba deseoso de conocer el resultado. El Señor entonces dijo con una cosa muy linda: Hijo, me contestó, no necesitas conocer el resultado. Ya lo sabes. Mi palabra ha prometido que tanto tú y todos los que están contigo son del equipo ganador, y será así. Así como yo lo he dicho. Ahora, no es necesario que conozcas el resultado, sino es necesario que sepas el conflicto final. Ya comenzó. Sí, querido hermano en Cristo, estamos en el fin de los tiempos. El encuentro final entre las fuerzas de Satanás y el ejército de Dios está ya en camino. Veamos las pruebas, las evidencias por todas partes. Hay una llamada al combate. No hay más tiempo para perder. La batalla ya va a comenzar. ¿Has hecho tú tu decisión? ¿Estás listo? La consecuencia. La interpretación del sueño no había terminado. Se me dio el significado de las bases. La primera base representa las relaciones sociales, la segunda base las relaciones de negocios y la tercera base las relaciones de la iglesia. De ahí, ¿por qué fui asignado a la tercera base? Se me encomendó eliminar al diablo, echarlo fuera. Cuando procuraba ganar la tercera base, es decir, la iglesia. El home, la base home, representa justamente lo que ha significado las relaciones del hogar. El Espíritu me mostró que todo comienza en la casa y termina en la base del hogar. Cuando los miembros del equipo del Señor pasarán al bate, deberían comenzar en el home a golpear desde allí. No importa
cuán impresionantes se corran las bases de los aspectos sociales, de los negocios o inclusive los de la iglesia. Si no se ha comenzado correctamente en el home, en el hogar, no son nada, son hipócritas. Dios está dando hoy un énfasis muy fuerte en la vida correcta del hogar. Es necesario colocar nuestras casas en orden. Dios está restaurando la autoridad del padre y del esposo en el lugar de preeminencia en el hogar. El hogar se debe convertir en el centro de la vida espiritual. Este es el orden divino de Dios. No podemos estar en lo correcto en ninguna otra relación en la vida, sino hasta cuando nuestras vidas en el hogar sean correctas. El equipo del diablo está lanzando bolas muy rápidas, tan curvas hacia el hogar. Primero que todo, se debe derrotar al diablo y sus embestidas contra nuestros hogares. Cada miembro de la familia debe asumir el papel que Dios le ha ordenado. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hijos, obedeced al Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 5, 22, 25 y Efesios 6, 1. La primera prueba para la vida cristiana comienza en el hogar. Si el amor y el gozo y la paz del Espíritu Santo no brillan en nuestras vidas en relación con los miembros de nuestro propio hogar, entonces Satanás ha alcanzado una victoria sobre nosotros. Cuando es aparente que Satanás ya obtuvo algo en nuestro hogar por medio del control del ego, entonces hay un llamado a la batalla espiritual. Derrota al diablo en tu propia vida y en tu familia, y entonces serás capaz de llevar la batalla a otras áreas de la existencia. En su parábola de la paja y de la viga, Jesús nos demostró que debemos colocar nuestra propia vida en orden antes que podamos ministrar a otros. Aseguremos que no hay cerdos en nuestras propias salas. Versión castellana por Misión Sudamérica. Pablo Barreto. Dios les bendiga, hermanos. Pues ya estamos terminando este libro. Es de mucha bendición porque debemos de estar conscientes que cuando tenemos problemas en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia o en nuestra familia, debemos de entender como cristianos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad en las regiones celestes. No es tu amigo, no es tu mamá, no es tu enemigo, tu esposo, tu esposa, no es el pastor, no es el líder de tu iglesia. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos lucha contra espíritus malignos, hermanos. Si tú reprendes y te pones en orden, como dice el final de este libro, que pongas en orden primero tu casa. Asegúrate de no tener cerdos en tu casa. Asegúrate de sacar todo espíritu de pleito, de contienda, toda división, toda barrera que ha puesto el enemigo. Una ocasión yo estaba orando y después de eso me acosté a dormir. Tuve un sueño donde me veía rodeada de demonios alrededor. Sabemos que predicar la palabra de Dios no es fácil, pero el que está con nosotros es mayor. Después de eso tuve muchos problemas, pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que aunque tengamos dificultades, Dios nos lleva de victoria en victoria. No debemos de ofendernos, no debemos de alejarnos de la presencia de Dios en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Lucha por tu vida. El Señor Jesucristo lo prometió. Si crees, serás salvo tú y tu casa. Es tiempo de arrebatar, es tiempo de bendecir, es tiempo de edificar, es tiempo de sembrar y de cosechar. Dios les bendiga, hermanos.